Continuamos con el ciclo de charlas magistrales en el marco de la exposición Minera 2020 y ahora es el turno de Nigel White, quien disertará sobre el desempeño social en la minería, desafíos y lecciones. Nigel es economista e investigador social con un máster en desarrollo social de la Universidad de Melbourne, Australia. Actualmente está trabajando en el Sustainable Minerals Institute SMI-ICE de Chile, realizando investigaciones en áreas de riesgo social en el sector minero. Adicionalmente, está terminando un PhD a través del Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland sobre el concepto de consentimiento libre, previo e informado entre pueblos indígenas y la industria minera en Chile, con el caso de estudio del proyecto Pascualama. Nigel, bienvenido, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Alejandro por esa introducción y por la invitación a participar. Voy a aquí compartir la pantalla. Ahí está. Hoy voy a presentar, voy a resistir, aunque esto se trate de un congreso en San Juan, no voy a presentar sobre Pascualama, que es un tema que conozco al fondo, pero hoy voy a presentar sobre algo tal vez un poco más relevante en el contexto de este año en términos de desempeño social y el sector minero, desafíos y lecciones. Un poco de la introducción de la presentación. Tenemos poco tiempo, así que estaré presentando sobre el desempeño social, tal vez en términos más generales, pero más amplios, tal vez. Primero quiero presentar un poco acerca de nuestro centro, SMI, el Sustainable Minerals Institute, en nuestro rol en examinar aspectos de desempeño social. Segundo, quiero examinar el concepto de desempeño social en el sector minero, cuáles han sido los impulsores de su desarrollo como concepto. Tercero, cómo se define el concepto y cuáles son sus funciones en la práctica. Cuarto, un pequeño caso de estudio sobre una noticia bastante importante a nivel mundial, el caso de Juukan Gorge en el oeste de Australia y Rio Tinto, y un ejemplo de costo que una empresa puede llegar a pagar por equivocarse en estos temas. Primero, aquí quiero presentar o contar un poco brevemente acerca de lo que nosotros hacemos como centro. El Sustainable Minerals Institute desde hace como el 2001, un centro vinculado con la Universidad de Queensland. Nos dedicamos a buscar soluciones para abordar los desafíos más críticos de las industrias extractivas en el sector minero, basados en conocimientos, expertise, más que nada una ética de investigaciones académicas en los aspectos de producción, medio ambiente y sociedad y comunidades más importantes. Ahí se presentan los 6 centros, los subcentros del centro. A partir del 2014 hemos tenido una presencia física acá en Sudamérica con la apertura del Centro de Excelencia ubicado acá en Santiago, Chile. En el área social, ahí vinculado con el CSRM, nos enfocamos en promover cambios en la industria a través de investigaciones académicas, buscando abordar temas con equipos multidisciplinarios en aspectos de geografía, con geógrafos, antropólogos, economistas, trabajadores sociales, etc. Un tema que en los últimos años se ha vuelto súper importante ha sido esto del concepto del desempeño social dentro del sector minero, donde se posiciona, qué funciones tiene y qué importancia tiene hoy en día en el sector minero. El desempeño social, antes de poner o intentar poner una definición al tema, el desempeño social en la minería ha sido impulsado
principalmente por un suite o un conjunto de tendencias. Primero, la demanda global creciente de minerales y metales. Esta demanda se ve potenciado por esta transición actual en la que vivimos hacia la energía renovable, que acá, por lo menos en la región donde estamos, esto se ha presenciado, digamos, o visto a través del sector del litio, acá en Chile y en Argentina, el cobre, y también en otras partes con el hierro, por ejemplo, que sería el caso de estudio de hoy. Con esta demanda, la industria minera se ve buscando recursos en lugares cada vez más lejanos de los sectores, los centros urbanos, más en territorio indígena, más en territorios más rurales, digamos, y con comunidades menos acostumbradas, digamos, a los impactos del sector minero. Con esa tendencia hemos visto también la apariencia, digamos, de estándares y instrumentos internacionales, tanto estándares voluntarios promovidos por el ICMM y los actores de la ONU, y también por instrumentos de la diligencia debida del IFC en el momento de financiar proyectos mineros. Y la tercera tendencia es las expectativas crecientes de las comunidades locales. La industria minera no está operando bajo las mismas condiciones de hace 20 años, con las expectativas de las comunidades en cuanto a los impactos negativos y en cuanto a los beneficios que se reparten dentro de las actividades. Dicho eso, bueno, en el medio de esas tendencias se encuentra el concepto del desempeño social. Nosotros, como centro, hemos intentado, por lo menos, aplicar una definición al concepto. Lo más importante de esta definición, que es larga, es la primera parte, que estamos hablando de interacciones, actividades, resultados con respecto a las comunidades. La función de una empresa minera son acciones, son aspectos concretos. No se define por estándares o por principios. Se entiende y se mide principalmente por una función que tiene que actuar en conjunto con una comunidad local para asegurar que se mitigan los impactos negativos y que se potencian los impactos positivos. La función de desempeño social no se limita solamente a actividades de relacionamiento comunitario, aunque sin duda es un componente importante de la función, pero la función del desempeño social es cada vez más amplio, más técnico. Incluyen aspectos como la adquisición de tierras, tal vez para expandir una operación, de entender usos y derechos ancestrales sobre tierras, sobre el agua, conocimientos de estructuras de poder existentes de comunidades, tal vez conflictos preexistentes, de negociar y gestionar convenios con grupos locales, tal vez monitorear los impactos, recopilar datos sobre impactos sociales. Todo esto en conjunto forma lo que debería hacer una función en materia de desempeño social. Entonces, ¿dónde se ubica la función del desempeño social?
no solo requiere esa capacidad que mencioné recién, los aspectos externos, también se requiere capacidades, recursos, posicionamiento internamente de una empresa. ¿Dónde se debería colocar la función de desempeño social dentro de esa estructura organizacional de una empresa minera para maximizar el impacto, la eficiencia de la función? Si bien reconocemos que la función requiere habilidades específicas para identificar y abordar temas bien complejos, potencialmente costosos y de alto riesgo, esta función no se ha sido bien definido a la fecha dentro de las empresas mineras. En muchos casos se coloca desempeño social junto con asuntos corporativos. A veces va con sustentabilidad, a veces va con la función de salud y seguridad ocupacional. Entonces, ¿por qué importa esto? ¿Por qué importa dónde se coloca y con qué otras funciones se coloca desempeño social? Importa porque según la importancia que se considera el desempeño social dentro de una empresa, será la posición que te ocupe influenciando más o menos tal vez las decisiones operativas de la empresa y así también los recursos destinados para su desempeño. Aquí tenemos al lado una serie de ejemplos o modelos, digamos, de cómo figura la función de desempeño social dentro de una empresa. Y desde, claro, el extremo de que directamente el desempeño social no figura en el momento o en el espacio para tomar decisiones, hasta el otro extremo tal vez de desempeño social como responsabilidad de todos y en todos los aspectos. Es de nuestra perspectiva como centro que la industria minera todavía no tiene esto resuelto de manera adecuada, donde colocar la función para que, primero, que reciba los recursos necesarios para trabajar y conseguir identificar los riesgos importantes, y también para que esa información llegue al momento de tomar una decisión importante. Si esto parece retórico o generalizado demasiado, basta con un ejemplo reciente que mencioné al principio, para demostrar los costos asociados con no poseer los conocimientos adecuados y no entenderlos a la hora de tomar una decisión operativa clave. Voy a hablar unos 4 minutos sobre el caso de Juukan Gorge, que fue, creo que si no fuera por la pandemia, esto sería la noticia, digamos, del sector minero este año. En mayo de este año, Rio Tinto, como parte de la expansión de su mina de hierro en la región de Pilbara, Western Australia, explotó una cueva, una serie de cuevas. Salió a la luz en poco tiempo que esta cueva tenía historia de más de 45,000 años de historia, un sitio de patrimonio cultural muy importante para los pueblos indígenas de la zona. Obviamente fue un caso, ahí se ve una foto del 2013, creo, mostrando la cueva, y una foto tomada en junio, obviamente después del incidente. Fue un caso mediático, o sea, a nivel global, causó mucho revuelo en todos los medios del mundo.
acá un par de ejemplos de lo que sucedió y cómo fue reportado. Excavaciones en el 2011 y 2014 demostró la importancia del sitio, que tenía, por ejemplo, trenzas de pelo hechas de hace 4.000 años, demostrando un vínculo genético continuo con el pueblo Putukunti Kurrama y Pincura, los pueblos indígenas de la zona, y los dueños ancestrales actuales del territorio. Río Tinto se demoró un par de semanas para pedir disculpas, luego empieza a sancionar ejecutivos que toman las decisiones. Mostramos las protestas que se desataron con la noticia. Y finalmente se baja el CEO, JS Jax y 2 ejecutivos senior más hace poco. ¿Qué tiene que ver entonces esto con la función de desempeño social? Otra actividad o otro proceso que surgió de esta noticia fue el anuncio de una especie de investigación parlamentaria sobre el evento, la decisión de Río Tinto de destruir las cuevas. Y además de la política mediática, las críticas de activistas políticos hasta inversionistas de Río Tinto, en el 11 de junio se inició este proceso de investigación parlamentaria. A la fecha de investigación han recibido 130 presentaciones escritas, con entrevistas, con evidencias técnicas. Obviamente con todo este cuerpo de información y de datos, existen muchos hallazgos, pero se destacan 2 principalmente que quiero presentar acá para vincular con todo lo que presenté al principio. 2 aspectos claves relacionados con el desempeño social. Primero, gente vinculada con la función de desempeño social de los últimos 20 años de la empresa, observaron y comentaron de que había una salida creciente en los últimos 5 años de personal en materia de desempeño social, principalmente antropólogos y arqueólogos, gente que trabajaba directamente en el contexto local y que tenía una línea, un canal de comunicación más o menos directa con operaciones. Esa gente se iba, en muchos casos, algunos casos fueron a Londres, al centro, a la casa matriz, otros se bajaron de la empresa. Así que quedó el vacío de conocimientos y expertise a la hora de tomar una decisión, o informarse sobre una decisión importante. En conjunto con ese hallazgo, un segundo hallazgo que también entre las observaciones de gente de un nivel bastante senior en la empresa, se notó un cambio o se identificó un cambio de estructura interno dentro de Río Tinto Australia, que posicionó la función del desempeño social bajo el mando de la función más centralizada de asuntos corporativos y comunicaciones. Esto, en teoría, debería haber fortalecido el canal de información, el flujo de información hacia la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Lo que pasó es que dejó una brecha entre la persona más senior de desempeño social y esa persona que finalmente tenía que informar
executive level, digamos, el equipo de líderes. Y esa persona, la Simone Nevin, fue uno de los 3 ejecutivos que finalmente se tenía que renunciar de su puesto. Para cerrar un poco, es importante, creo que acá, destacar el punto inicial. El desempeño social no se trata de cumplir con estándares. Es importante tener estándares, pero no se mide por eso la función o el desempeño. En el caso de Rio Tinto, estamos hablando de casi el best practice del mundo en aspectos de estándares que afirmaron todos los estándares internacionales relevantes y con sus estándares propios aún más exigentes si vas a la página web de Rio Tinto. Impresionante la cantidad de estándares que tienen. Tampoco se habla de cumplir con la ley. Rio Tinto cumplió con la ley en este caso. La ley permitía que Rio Tinto explotara las cuevas. Quiero concluir tal vez enfatizando que esto se trata en su esencia de asegurar que una empresa entienda muy bien el contexto social en cual está operando, asegurar que sus actividades, sus acciones sean financiadas. ¿Dejó de compartir la página? Sí. Ok. Vuelvo a compartir. Y que no solamente que el desempeño social tiene su posición dentro de la toma de decisiones, que también cuenta con la información necesaria para tomar esas decisiones. Que es un ejemplo claro de cuando esto falla, básicamente. Así que muchas gracias. Nigel, muchas gracias. Tenemos una consulta para ti. La pregunta es, ¿cuál es el rol que debería tener el gobierno en relación a la relación del desempeño social? ¿Endurecer aspectos regulatorios para una implementación o promoverlo como parte de buenas prácticas? Bueno, parte de esta investigación parlamentaria está viendo eso. La ley aplicable en este caso fue modificada por última vez en el año 72. Estamos hablando de leyes sumamente desactualizadas. Rio Tinto hizo todo el proceso, el trámite necesario para extender su faena en el 2013 o 2014, así que ya habían pasado 6 años. En términos del papel del gobierno, es difícil hasta que suceda algo así, que alguien vuelva a revisar estas leyes en muchos casos. Además, operando en un lugar bastante aislado, con comunidades que tampoco en gran parte manejan esos conceptos legales o no lo tienen a mano, tal vez. Así que vamos a ver qué pasa con esta investigación del gobierno, a ver si propone cambios también a aspectos legales, tanto como el actuar de la empresa. Muchas gracias, Nigel, por tu presentación, tu disertación. Muy interesante.